La Constitución del 91 determinó la participación y la incidencia ciudadana en diferentes escenarios. En esta sesión, conoceremos la manera como se desarrollan y consolidan los procesos de participación ciudadana desde la Constitución del 91 y la manera como se plantean estrategias que permitan el fortalecimiento de los procesos democráticos a través de la formulación de diversos proyectos políticos promovidos desde expresiones como el referendo. En 1994, cuando se expidió la ley 134 que regula en Colombia los mecanismos de participación ciudadana, comenzamos a visualizar la necesidad de abrir unos escenarios diferentes en la democracia colombiana, que los ha identificado muy bien Bobbio en el planteamiento de diferenciar la democracia de partidos versus la democracia de ciudadanos, e intentar identificar qué es exactamente ese tema en concreto de esa democracia ciudadana. Claramente, la Constitución de 1991 en Colombia, cuando dio un salto cualitativo en la concepción del Estado, no solamente hacia lo que socialmente es muy profundo, que es el Estado social de derecho, sino adicionalmente hacia consagrar en Colombia el Estado democrático de derecho, no solamente constitucional, sino democrático de derecho, abrió un escenario monstruoso, realmente gigante, para convertir efectivamente esa concepción de la democracia ciudadana en una realidad. Y comenzamos precisamente durante los primeros 3 años de vigencia de la Constitución a debatir cómo podríamos lograr dotar a la ciudadanía de instrumentos para participar en forma eficaz en la toma de decisiones del Estado. Y uno de esos instrumentos fue precisamente el de expedir la ley y regular los mecanismos de participación ciudadana. Efectivamente, identificamos que habría la posibilidad de tener mecanismos de participación ciudadana o política y mecanismos de participación social o comunitaria. Los segundos, los de la participación social o comunitaria, básicamente iban dirigidos o van dirigidos hacia la búsqueda de instrumentos que le permitan a la sociedad civil organizada a través de todo tipo de expresiones formales o informales, desde la Junta de Acción Comunal, el sindicato, pasando por organizaciones de tipo social, indígena, ambientalista, juvenil, femeninas, de origen en género, hasta llegar incluso a plantear la posibilidad de participación de los gremios de la producción en escenarios de participación en donde concerten con el Estado, concerten con los partidos, concerten en general con las instituciones públicas y privadas, las decisiones que se pueden tomar al interior. En las universidades, en los colegios, por ejemplo, hay instrumentos de participación en la elección interna de las autoridades, producto precisamente de una concepción democrática ciudadana que hace que las fuerzas vivas de las instituciones tengan la posibilidad de elegir representantes para la toma de esas decisiones. Y se crearon escenarios de participación, unos escenarios que van desde cogobiernos o formas alternativas de concertación en esas instituciones, hasta participación en los grandes procesos de la nación como la planeación. En las empresas de servicios públicos se llegó a plantear y se plantea claramente hoy la posibilidad de que usuarios de los servicios públicos a través de distintos tipos de expresiones como ligas elijan representantes a las juntas directivas. Ahí hay un arsenal de participación que se ha venido desarrollando en múltiples normas jurídicas, leyes, decretos o actos administrativos, y que la comunidad lentamente se ha ido apropiando. Yo creo que eso ha funcionado en forma, podríamos decir, relativamente bien en la medida en que la comunidad se ha organizado y ha abarcado los espacios. La otra gran columna vertebral de esta participación es la de la participación ciudadana o política, y ahí hay 2 tipos de participación diferentes. Una que tiene origen en la autoridad pública, que es la que se expresa cuando el gobernante convoca a la ciudadanía para que se pronuncie sobre un tema de interés. Básicamente ahí encontramos la consulta popular y el plebiscito. Si no se hubiese hecho la advertencia expresa de prohibir la prórroga del mandato presidencial y
de impedir vía plebiscitaria la reforma a la Constitución, seguramente ya hubiéramos sido convocados a un plebiscito reformatorio de la Constitución que prorrogara, como se ha hecho en otros países, el mandato presidencial por esa vía. La consulta del día sin carro al año que vivimos en Bogotá en el mes de febrero fue una decisión mediante consulta, pero básicamente la consulta, que es iniciativa de gobernadores, alcaldes y presidentes sobre temas de interés general que le interesa a él saber la opinión, no es convocada porque el gobernante de turno normalmente no consulta los temas que él puede decidir directamente y finalmente pues ha sido tremendamente subutilizada. Los otros mecanismos de la participación política no son de origen en autoridad pública, salvo un par que son mixtos, son de origen popular, son la verdadera iniciativa popular. Y esa iniciativa popular es la que encontramos en la posibilidad de presentar proyectos de reforma constitucional, proyectos de ley, proyectos de ordenanza y proyectos de acuerdo ante las corporaciones públicas para que sean tramitadas en ellas. La otra es la del referendo, que también puede ser un referendo de carácter constitucional, referendo legal o referendos regionales para, por iniciativa popular, modificar normas jurídicas como las ordenanzas y los acuerdos. Y finalmente tenemos dos iniciativas populares interesantes también, que son la revocatoria del mandato a gobernadores y alcaldes y los cabildos abiertos, que también pueden ser convocados por iniciativa ciudadana. Los porcentajes que se dejaron planteados finalmente en las normas jurídicas fueron tan elevados que finalmente los diseñamos fue para países con un alto índice de conciencia política en la participación, pero también con altos índices históricos de participación. Y ahí lo que hicimos cuando regulamos este tema fue básicamente incorporar un concepto del derecho privado, que es el mandato civil, el mandato privado. Es el poder que se otorga de una persona, que es el mandante, a otra persona, que es el mandatario, para que actúe en su nombre y representación. Y ese mandato solamente lo puede revocar el mandante, no lo puede revocar un tercero. Pero la diferencia entre el mandato público y el mandato privado es que en el mandato público elegimos a una persona para que gobierne y tome en nuestro nombre decisiones, pero cuando toma las decisiones que toma nos afectan a la totalidad de los habitantes y en materia de censo electoral a la totalidad del censo electoral. Hubo ya una modificación en el 2007 que permite que la recolección de firmas de la revocatoria del mandato vaya directamente a la población inscrita en el censo electoral, y eso amplía el marco de recolección de firmas de 2 millones potenciales que había en Bogotá a 4,5 millones reales que hay en el censo electoral, con lo cual esperamos que los procesos de revocatoria comiencen a dinamizarse de una u otra manera. En iniciativas populares, plantear el 5% del censo electoral para presentarla hace prácticamente imposible que las haya. Si el censo electoral nacional es de cerca de 20 y pico de millones de personas inscritas, el 5% del censo electoral para presentar una iniciativa popular de proyecto de reforma constitucional o de ley implica un poco más de 1,5 millones de firmas que hay que recoger. Y salgan ustedes y recojan 1,5 millones de firmas. Es realmente difícil. ¿Cómo lograr hacer eso? Es lo que hace realmente interesante lo que pudiéramos nosotros aportar el día de hoy a cómo nos comunicamos con la gente para que no sea una talanquera ni la ausencia de cultura política de participación ni la falta de recursos para la financiación, que en principio harían nugatoria completamente la participación. Básicamente tomamos la decisión de intentar romper unos paradigmas en un escenario que es el de la competencia frente a los partidos políticos. La democracia participativa en Colombia permite, por decisión constitucional también, y desarrollando un principio constitucional que se consagra en el artículo 40 de la Constitución, que es el derecho constitucional a elegir y ser elegidos,
consagra la posibilidad de que postulemos candidatos que no necesariamente vengan avalados por partidos políticos. Significa que uno no se tiene que someter a la organización y a la estructura interna de los partidos, sino que puede acudir directamente a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que postule los candidatos y pueda finalmente competir esa ciudadanía no organizada en partidos en ese escenario de la política. Nosotros presentamos por iniciativa ciudadana una lista al Senado y obtuvimos 170.000 votos. No logramos pasar el umbral, por eso no nos dieron personería jurídica, no nos dieron recursos, no nos dieron acceso a la televisión, y con 170.000 votos estamos viendo posesionarse senadores de 3.000 votos que están reemplazando a los senadores que han sido o sujeto o objeto de un auto de detención por el proceso de la parapolítica o que han sido ya condenados por el mismo proceso. Y obviamente ahí uno entiende que hay algo que no funciona en el sistema adecuadamente en la medida en que la exigencia para los grupos significativos o para los ciudadanos que pretendan competir en el escenario democrático frente a los partidos es supremamente exigente. Pero no conformes con ellos, ningún grupo significativo logró llegar al Senado. Y no hay ninguno, y lo que están proponiendo y están votando en este momento es subir el umbral del 2% al 3%, es decir, vamos a subir de 187.000 votos a casi 300.000 votos la exigencia, con lo cual desaparece uno de los elementos que convertía a Colombia no en una democracia exclusiva de partidos, sino en una democracia de ciudadanos compartida con los partidos. La vamos a volver una democracia exclusivamente de los partidos. El tema es, ¿de cuáles partidos? La primera vez que nos lanzamos realmente a recoger firmas fue precisamente cuando postulamos la candidatura de Enrique Peñalosa a la alcaldía de 1998. Las elecciones se dieron en octubre de 1997, recogimos las firmas, lo presentamos y la gran sorpresa es que ganamos frente a los candidatos de los partidos políticos. Los partidos políticos que nos apoyaron, la reacción que tuvieron hoy y que la están votando en la reforma política en este momento en la plenaria de la Cámara es que a partir de la próxima elección están prohibiendo las coaliciones de partidos que apoyen grupos significativos de ciudadanos. No puede haber apoyos de partidos a ciudadanos. Los ciudadanos votamos por los partidos, pero los partidos no pueden tener candidatos que sean ajenos a su estructura. Y es una reacción básicamente a que los partidos se quedaron sin candidatos y lo que están obligando, ya no solamente con subir el umbral, sino adicionalmente con impedir las coaliciones, están logrando finalmente que toda la política termine completamente cerrada alrededor de ellos. Nosotros fuimos reconocidos por el proyecto Consejo Cómo Vamos, de la Casa Editorial del Tiempo, la Cámara de Comercio, con la Fundación Carvajal, en un texto elaborado por la Universidad de los Andes que investigó detalladamente la actuación de los concejales en la última década como la única expresión política que actuó coherentemente en forma de bancadas y de acuerdo con los planteamientos políticos que hizo en la campaña. Ese reconocimiento se da en buena parte por el origen mismo que tenemos, por la forma como acudimos a una democracia de ciudadanos y a la iniciativa popular. Finalmente, nos lanzamos en una campaña que va a ser la segunda parte de esta presentación, que es la de recoger también firmas para presentar otra iniciativa popular y llegarle al Congreso para ponerle una agenda pública en relación con la niñez colombiana, que es el referendo que ustedes vieron en la presentación, que pretende reformar la Constitución para proponer en Colombia la cadena perpetua para violadores y maltratadores, secuestradores y asesinos de niños menores de 14 años. El complemento a esta concepción de cómo nos presentamos está precisamente en la forma como acudimos a la comunicación con la ciudadanía. No solamente entonces acudimos a ella para que postule nuestros candidatos en todo tipo de elecciones, sino que adicionalmente cambiamos el escenario tradicional de la política. Personas como Antanas Mocus, personas como Peñalosa, como el mismo Sergio Fajardo, personas como Luis Eduardo Garzón, que no tenían estructuras partidistas, lograron llegar a ser dirigentes importantes en ciudades capitales y ser precandidatos presidenciales con opciones reales de poder sin tener esas grandes estructuras, básicamente sobre la base de una gran revolución que se dio en el 90.
en el mismo proceso constituyente. No solamente esta de concebir la democracia de ciudadanos, sino además involucrar en la decisión el instrumento del tarjetón electoral. Eso independizó en buena parte, no fue ni la revolución plena, ni aquí el voto de opinión se tomó el escenario de la política, pero evidentemente permitió que los ciudadanos en buena proporción tomaran su decisión con independencia de la influencia del candidato mismo, que a la entrada lo hostigaba con esa papeleta. Decidimos salirnos de ese salón cerrado y acudir a la formación de opinión pública. Es un gran honor llegar a una corporación a representar a la ciudadanía, pero la forma como lo hacemos es realmente de implicaciones interesantes en el análisis, que es llegar directamente al ciudadano, a su sitio, llegar a su sitio y plantearle en términos de segundos, simplemente seducirlo a intente leer esto y nos estamos comunicando con usted aquí por esta ventanilla de la buceta en un acto de respeto de venir a su escenario a pedirle que por favor se tome unos segundos para revisar nuestra propuesta y revisar la posibilidad de que nos apoye. Hacemos dos tipos de presencia en las comunidades. En los sitios montañosos hacemos caminatas entrando a las casas, golpeando, entrando a las tiendas, entregando nuestro volante, dialogando con cada persona que nos podemos encontrar en el espacio público, y también en los sitios planos hacemos campaña en bicicleta. Buscamos la manera de transmitir en nuestra vivencia diaria lo que es efectivamente un transporte alternativo respetuoso del medio ambiente, pero también que permite que la ciudad fluya en materia de movilidad. Armamos de cada sector una carpeta de estadísticas que nos permiten identificar un diálogo fluido con la gente, que nos permita conocerlo plenamente. Y bueno, básicamente en lo que estamos interesados es en la búsqueda de públicos, de escenarios ciudadanos que se atrevan a intervenir, que se atrevan a actuar. El discurso ya no es el único instrumento, ni es suficiente instrumento para lograr conquistar o para lograr persuadir a otro de una propuesta, y mucho más si ella es política. Por eso tenemos que utilizar herramientas diferentes. Tenemos grupos en Facebook de todo tipo, tenemos nuestras páginas web individuales, colectivas, tenemos un instrumento que llevamos acuñándolo 10 años seguidos, que es cada vez que se termina un periodo de sesiones ordinarias en el Consejo o en el Congreso, hacemos un proceso de rendición de cuentas. Lo que hemos logrado es básicamente poner en la agenda pública el tema de la movilidad, el tema del espacio público, temas puntuales que no existían en la agenda pública, como el tema de la bicicleta, de la ciclorruta, del andén, el tema de los colegios. Pusimos el tema de la niñez en la agenda pública, nos dimos en el Consejo unas batallas muy fuertes que generaron todo tipo de decisiones, como la batalla contra las chiquitecas, la batalla por el mejoramiento de la infraestructura de los jardines infantiles. En fin, hemos hecho un aporte a la democracia que para algunos seguramente es nimio, que para algunos seguramente puede ser un aporte que no coincide con sus aspiraciones ideológicas ni programáticas, pero lo hemos hecho con la convicción de que es lo que deberíamos hacer. Nosotros nos presentamos como una opción básicamente para motivar que el público sea activo, que sea beligerante, que intervenga, y nos convertimos en un canal para que ello sea así. El referendo básicamente pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política. Ese artículo prohíbe las penas, entre otras, la pena de prisión perpetua, como una filosofía de país. Toda esa discusión al interior de la política criminal, del derecho, de la filosofía del derecho, de las no penas irredimibles, de la función resocializadora de la pena. Bueno, vamos a tratar
que la sociedad colombiana haga una excepción, una sola, como un símbolo, y es que aquellas personas que cometen esas atrocidades, como asesinar niños, como violar niños, como maltratar niños y secuestrarlos, los podamos penalizar hasta con la prisión perpetua. Nosotros consideramos la participación más que una conceptualización retórica de la participadera y un asunto de reivindicación de espacios, es utilizar esos mecanismos para concretarlos en hechos, porque queremos incidir, porque queremos cambiar realidades. Y tenemos unos principios, yo me atrevería a decir, no negociables. La prevalencia del interés general sobre el interés individual. Esos principios constitucionales que en lo retórico suenan tan amables, bueno, ni hablar uno, el de los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y muchas más frases retóricas que tienen una profunda dificultad para aterrizar en hechos reales de sociedad. Pero ante todo y sobre todo, los niños, como los únicos privilegiados de una sociedad que pretenda ser moralmente correcta, viable y sostenible. Y hemos decidido presentar propuestas que son fuertes, porque el tema que nos ocupa y que nos motiva es fuerte. Los muros de la infamia, los muros de la infamia. ¿Para qué los muros de la infamia? ¿Por qué eso? Primero, porque en el nuevo Código de Infancia y Adolescencia, el que fue aprobado hace 2 años, aparecía un artículo que decía que como parte del restablecimiento a los derechos que les son vulnerados a los niños víctimas, en ese caso concreto de violencia sexual, los rostros de sus agresores deberían ser mostrados por los medios de comunicación. A los niños en Colombia no los violan, no los torturan, no los maltratan y no los asesinan garabitos en potreros, sino sus familiares y conocidos en sus propias casas. Lo que debemos reflexionar como país con el tema de Garavito es que en este país 170 niños se desaparecieron, fueron torturados, fueron violados y fueron asesinados, y ninguno de los que estamos acá nos dimos cuenta. Hoy sabemos porque Garavito habló. Y los muros de la infamia cumplieron una función fundamental en el inicio de este proceso del referéndum. Se sacudió la sociedad, se sacudió la propuesta. Editoriales, si me gusta, no me gusta, la señora es una terrorista simbólica, eso viola derechos, es constitucional, no es constitucional, 80 tutelas de 80 condenados por violencia sexual, se habló del tema. Se sacó el tema de la infancia de esa situación atroz y tan criminal como el delito mismo, la del silencio. Hoy en Colombia hay cerca de 290 niños secuestrados y ni siquiera nos hemos enterado, ni siquiera le sabemos el nombre a uno solo. Es como si el delito, cuando se comete contra un adulto, adquiere una importancia en la sociedad que no le damos, cuando ese mismo delito es cometido justamente contra un ser humano que por razones absolutamente obvias no tiene ninguna posibilidad ni de defenderse, ni siquiera comprende qué es lo que le están vulnerando, qué es lo que le están agrediendo. Para modificar la Constitución, un artículo de la Constitución, tenemos 2 caminos. El mecanismo del acto legislativo, que fue la forma como se modificó la Constitución para hacer posible la primera reelección del presidente, que significa un proceso de varias vueltas en Cámara y en el Senado hasta producir el acto legislativo, es decir, la reforma constitucional con posterior revisión de legalidad de la Corte Constitucional. Y el otro mecanismo es el referendo de iniciativa popular, que debe cumplir una serie de requisitos previos, no obstante que este referendo
tiene una racionalidad y un comportamiento muy diferente frente a los otros dos, que es un momento interesante de Colombia, como en un mismo momento salen 3 iniciativas populares tendientes a modificar la Constitución, una buscando una tercera reelección del presidente, otra buscando elevar a un rango de constitucionalidad y otras decisiones el tema del agua y este referendo de la prisión perpetua. ¿Cómo hacemos para que no se interprete que quienes estamos detrás de esto y que no se quede en un movimiento significativo de ciudadanos, seamos los únicos autores de la cosa? Y hablamos con el fiscal general. Y el fiscal general empieza a decir, sí, estoy de acuerdo. Como jurista, como fiscal general, esto no puede seguir así. Hay que llamar la atención. Hay que coger al país y concentrarlo en el tema, y para eso se necesitaba, por supuesto, una propuesta fuerte de ruptura. Procurador general de la época, un procurador que le dio a todo el tema del respeto, la garantía plena de los derechos de los niños, un valor importante de su gestión. Se metió. Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, el gobierno nos dice por un lado no, pero le decimos a la señora y ella se mete. Medios de comunicación que empiezan a jugar un papel fundamental en esta dinámica de este referendo. Entonces le decimos a Rafael Santos, codirector del Tiempo, e invitamos a Rodrigo Pardo de la revista Cambio, y le decimos a Pirri, venga, usted ya hizo el programa, alborotó la gente, venga y se mete con esto, y logramos quitarle de alguna manera sin que se nos convirtiera en una vergüenza. No. Nosotros legitimamos el derecho que tenemos de convocar este instrumento, así estemos, con mayor razón, cuando somos el resultado de mecanismos de participación, y aún con mayor razón cuando esa participación, cuando nuestra representación es el resultado de ejercicios como el que describió Alfonso, a partir de la firma, del tema de la calle, de acudir a unas formas distintas de poder conectarnos nosotros con la gente. Nos dijeron, señores, ustedes tienen que recoger 1.390.000 firmas. Eso es lo que tienen que traer para poder presentar el proyecto de ley del referendo en el Congreso. Y se monta esta página web, y les quiero contar que en menos de 100 días 600.000 personas entraron y bajaron el formato. Y de su propio bolsillo lo fotocopiaron. Y de su propia iniciativa llenaron las firmas y luego nos las hicieron llegar a Bogotá. Por ejemplo, nosotros aprendimos mucho de geografía. Yo no sabía que existía un municipio que se llamaba Puerto Nariño en Amazonas. Me dicen las personas que conocen que es un municipio que queda a 2 horas en lancha de Leticia. Alguien en ese municipio, quien no tengo ni idea, bajó el formato, recogió las firmas y las envió. Eso quiere decir que en Colombia entera nosotros logramos, y ahí es como la fase final de la reflexión. Alguien nos decía, yo no me acuerdo, Alfonso, quién fue la semana pasada, que nos decían, mire, lo que ustedes lograron hacer fue canalizar, ¿sí?, algo que Colombia tenía. Bueno, se me olvida algo. En la mitad de eso, justo en la mitad de eso, un día prendemos la televisión y nos informan que un niño que se llama Luis Santiago, de 11 meses, se desapareció de su casa. Porque cuando una sociedad va a salir a la calle y va a autorregularse un principio de sociedad, va a decir, la misma sociedad va a decir, vamos a considerar totalmente intolerable ese tipo de violencia, tanto que vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer una excepción de país y de sociedad. Vamos a castigar hasta con prisión perpetua a esos zampones. Y cuando sea la sociedad, no el Congreso, no el gobierno, no un decreto, no un estudio académico, el pueblo colombiano, el que en todos los rincones, de todos los estratos sociales, de todos los pensamientos políticos, de todos los credos religiosos, logremos construir ese principio de sociedad,
no tengo ninguna duda que somos una mejor sociedad, un mejor país.